del desempleo y también la ley del empleo temporal. Justamente me dio curiosidad ver la estadística del INE que dice de que tarda más una persona, una mujer del sexo, una persona del sexo femenino en encontrar una colocación. Se habla de casi 4 meses para una mujer y un poco menos de 3 meses para un hombre para encontrar un puesto de trabajo. Entonces se está hablando de que hay discriminación todavía en el sector laboral hacia las mujeres, eso por un lado. Por otro lado, estábamos hablando de que estos empleos de restaurantes o esos empleos que son tradicionalmente para personas que están estudiando y como nos explicaba el abogado, son personas que no tienen la idea de quedarse trabajando por toda su vida y hacer una carrera en ese lugar. Si uno ve las cifras, las personas que logran estudiar, ya sea en una escuela pública, en nivel nacional, es muy reducido. Las personas que logran terminar después de las huelgas y con la clase de educación que se está 100 años de atraso, como dice la UNESCO, a Panamá y Costa Rica, si le quita, pues se reduce todavía aún más las personas que logran graduarse de la Universidad Nacional Autónoma. Y las personas que logran tener un posgrado, pues casi ya un 1.5% o quizá un poco menos de la población. O sea que es un sector realmente pues especial y que son muy afortunados los que logran desarrollarse. Pero aún así, con todo ese esfuerzo, aún así eso no le asegura de que inmediatamente vaya a ser colocado a un puesto de trabajo de acuerdo a su capacidad o a sus estudios. Puede quizá llegar a ser empleado, pero no con las condiciones que amerita ya sus estudios. Entonces, por un lado, las personas del sector empresarial exigen maestría, límites de edad, de sexo, una cantidad de requisitos importante para un puesto de trabajo que a fin de cuentas está mal pagado, no de acuerdo a lo que se pide. Y las personas que viven de un salario mínimo, por ejemplo, es imposible que tengan la posibilidad de llegar a desarrollarse de esa manera si no es con un gran esfuerzo, Y por eso muchas personas optan por la educación privada. Entonces, esa es una realidad muy difícil, 1,5 millones de personas desempleadas. Esto pues ya se puede relacionar con otros problemas como la inseguridad, personas que quizá se ven desesperadas porque no encuentran trabajo, optan por lo más fácil que es ir a robarle el teléfono a alguien o ir a robarle la billetera, aprovechándose de robarle el teléfono a alguien que sí le costó y pues gastó quizá una gran cantidad de dinero para obtenerlo y venga alguien pues rápidamente se lo arrebate. Pero son las condiciones de la sociedad que así están en nuestro país y son muy difíciles y sin duda alguna pues debe prestar atención el gobierno con medidas más drásticas como la generación de empleos y atracción de la inversión. Se está hablando ahora de las ciudades modelos, pero sin duda alguna todavía hay más preguntas que respuestas. Y eso, como nos decía Daniel Durón, que aquí las cosas, la excepción a la regla la regla más bien se convierte en la excepción, entonces preocupa porque no hay claridad. Y los políticos casi siempre, cuando hacen algunas cosas supuestamente por el bien común, pues sin duda alguna, hay a veces, o casi siempre, hay intereses por detrás que le benefician a ellos y quizá coinciden con el discurso y entonces pareciera que están haciendo cosas buenas, pero en realidad siempre hay intereses que lo mueven. ¿Qué podemos esperar de toda esta situación social que vive el país y cómo puede uno, pues el gobierno, qué podría hacer para poder generar estos empleos, aparte de traer una inversión privada, externa? Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué esperar? Pues lamentablemente creo que la respuesta es nada bueno, lamentablemente. Sin embargo, fíjate que ayer casualmente regresamos de un viaje que hicimos con nuestra familia en términos generales al departamento del Empira, a la ciudad de Gracias específicamente. Fuimos a conocer las aguas termales y toda esa zona. Y, ¿qué te digo? Es maravilloso darte cuenta, como hondureño, porque cada vez que he tenido la oportunidad de conocer un lugar así, recóndito, escondido, en cualquier lugar del país, tenemos un país maravilloso, hermoso en toda la extensión de la palabra.
Sin embargo, aparentemente nosotros no hacemos lo mejor para rescatar lo que es el país, tanto en su imagen hacia el exterior y etcétera. Tú mencionabas algo muy importante. ¿Qué pasa con el problema de las personas que se esfuerzan, que estudian, que desarrollan una serie de esfuerzos para llegar a tener una maestría? Dolorosamente tengo que reconocerlo como hondureño, que los niveles que tenemos de educación son tan pobres que a veces, aunque tengamos un estudio de posgrado, no nos alcanza para nivelarnos a otra persona que viene de otro país. Y eso es lo que está pasando. Tú encuentras que cada vez más profesionales se van quedando fuera de la esfera de actividades. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente vino un extranjero que es mucho más competente, que tiene mucho más deseo de trabajar, muchas veces viene mucho mejor pagado, pero la pregunta es ¿por qué le pagan bien? Yo pensaría que realmente le pagan bien porque su trabajo tiene mucho más valor que el que realizaría cualquier hondureño. Y eso es una dolorosa realidad que tenemos que cambiar. ¿Cómo vamos a tener una base de desarrollo adecuada si ni siquiera los niños están recibiendo la cantidad de horas de clase que debiesen de recibir? Y repito, no lo digo con el afán de atacar al magisterio en este momento, porque no se trata de atacar. Se trata de poner sobre la mesa las realidades de lo que está ocurriendo, cómo eso está socavando todas las bases de la sociedad y nos está llevando a un camino en donde nos vamos a destruir totalmente como sociedad. O vamos a terminar siendo conquistados de una manera más pacífica. Porque antes vinieron los españoles hace más de 500 años con arcabuces y cosas a someter a unos indígenas y ahora están viniendo personas con un título que está realmente respaldado por una serie de conocimientos y nos van eliminando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tú ves que en las grandes cadenas de supermercados ya es raro que tú encuentres un profesional que sea local. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos teniendo los desarrollos educativos que requerimos para manejar el país. El país lo estamos entregando en bandeja de plata a otros y es un país, repito, maravilloso. Cualquier cosa que queramos hacer como hondureños, mis estimados televidentes, se ve detenido por un progreso que está con una cuña, ¿ah? Por cualquier razón. Si no es porque no tenemos clase. ¿Y por qué no tenemos clase? Porque hay una confrontación. ¿Por qué no tenemos salud? Porque hay una confrontación. ¿Por qué no tenemos condiciones adecuadas de empleo? Porque hay una confrontación. Debemos superar esa etapa. Y, ojo, no quiero decir de ninguna manera de que no hay razones para que existan confrontaciones. Claro que la hay. Pero la confrontación debe ser positiva, debe ser propositiva y no simplemente con el afán de atacar. Sí. Y quedarme con la palabra final. Con ideas. ¿Ya? Entonces, eso siento yo que es el problema. Y claro, por supuesto, ¿por qué ponía el ejemplo del viaje a Gracias ayer? Porque ahí hay una cantidad de posibilidades de trabajo que no tienen una idea. Es decir, los que no han tenido la suerte de ir, tenemos unas aguas termales que son más deliciosas que cualquier jacuzzi que tengas en un hotel. Y si hacemos un desarrollo turístico y hay suficientes hoteles en la zona, pero miraba, por ejemplo, ayer que comprábamos artesanía preciosa, lenca, genuina, nuestra. Llenamos el salón porque éramos bastantes miembros de la familia, éramos 18 personas las que fuimos. Y por eso llenamos el museo que había y las tiendas que había. Pero fuera de nosotros no había una sola persona, ni turismo local, ni turismo externo. Y hago un parangón, hace unas semanas, 3 semanas aproximadamente estuve en Costa Rica por un viaje de trabajo y nos llevaron a un lugar fuera de la ciudad, con el respeto a los amigos costarricenses. El pueblo al que fuimos era precioso, pero nada que ver con la belleza local que teníamos en el lugar al que fuimos nosotros el día de ayer, pero allá estaba lleno de turistas y aquí no. ¿No? Entonces, cuando vemos un ejemplo tan sencillo, yo pensaba, por ejemplo, nosotros compramos unas cosas de alfarería muy bonitas y compramos más o menos de los 18, 3, 4 personas compramos. Si llegaran, aparte de nosotros, 10 grupos más como el nuestro, diariamente, que no es muy difícil, esa gente tendría un desarrollo económico envidiable. Sí, Honduras tiene un potencial, eso es innegable.
tenemos un potencial, tenemos ventajas, por ejemplo, en la parte de turismo tenemos todo, somos un país 5 estrellas, literalmente, Sí. porque tenemos arqueología, tenemos las playas y el sol, arena y sol, tenemos también la parte de los Bosque. pueblos, la parte colonial, la parte del turismo ecológico, bueno, tenemos todo. Bueno, precisamente tenemos unas fotos muy elocuentes que son personas que van diariamente a la Secretaría del Trabajo a buscar pues una posición y poder insertarse en la vida económicamente activa. Con respecto a la situación que nos estaba mencionando, que personas que se preparan lo mejor que se pueden, hasta a nivel de maestría o quizá más allá, no son empleados como lo amerita su profesión o su nivel educativo, y o sea, a veces son sustituidos por personas en el extranjero, pero también a veces la preparación inclusive juega en contra, porque si se aplica para un puesto, la persona que lo está leyendo está leyendo el currículo, a ver, bueno, dice maestría en España, doctorado, y lo desecha, muy caro, dice, Sí. muy caro, no lo vamos a pagar. Lo desecha y ni lo mira, o sea, no se pone a pensar, bueno, este me va a ser útil, lo voy a contratar como sea, sino que dice, no, este no me sirve porque está muy caro. Entonces buscan siempre como tener, inclusive las mismas empresas, un nivel como mediocre dentro de sus trabajadores. Yo he vivido situaciones en las cuales, por ejemplo, empresas de televisión, si por ejemplo los programas se miden por un rating, y tiene la idea de que si una persona tiene buen rating, se va a poner más caro, le va a pedir pues que le mejore el salario, etcétera. Y entonces, lejos de cuando una persona está teniendo un buen rating, lejos de felicitarlo y de incentivarlo a que lo haga mejor, le pasan diciendo, no, usted está mal, usted anda mal, mire, lo vamos a dejar porque lo queremos a usted, le tenemos aprecio, pero usted está mal, usted tiene que... Entonces, le manejan eso para que diga, bueno, esta persona pasa asustada, que lo pueden correr en cualquier momento, y no se da cuenta de que realmente va bien y no se va a poner caro. Entonces son mentalidades que hay en muchas empresas, y esto lleva a que no crezcan porque se habla de trabajadores incapaces, pero nunca ha hablado, por ejemplo, de administradores incapaces. ¿Quién capacita al administrador? Al jefe. Hay jefes que no se adaptan al cambio rápidamente. Bueno, son muchas situaciones que nos desemboca a esto, de tener una situación de desempleo. Lo del turismo, trágicamente, pues está íntimamente relacionado con la inseguridad. Una persona puede viajar afuera de la ciudad un poco, a los lugares aledaños, y si se le puncha una llanta a uno, o se le pincha o se le arruina el radiador, pues las posibilidades de que alguien pare a ayudarlo son mínimas. Además, por la posibilidad de que alguien pare para asaltarlo y terminar de robarle todo lo que tenga ahí. Entonces son la realidad que vive nuestro país, y se le pide a la Secretaría de Seguridad que con una patrulla sin gasolina y sin municiones vaya a contrarrestar lo que es la seguridad. Entonces es muy complejo, pero el Congreso ha hecho su parte con esta ley, queda la parte del gobierno, si es que envía un mensaje adecuado para atraer la inversión, pues esperamos que la situación mejore. Pero lo más importante es que todos nosotros mismos, como nos dice el abogado, pues olvidemos cualquier tipo de divisionismo y todos nos focalicemos en una sola visión de país, aunque el mismo gobierno tiene un plan de nación que no, tiene dos, creo, uno que es el público y el otro que es el que nadie conoce, porque se toman muchas decisiones que no están, pero sí es importante que todos tengamos un mismo rumbo. Las partes generales sobre esta ley de empleo temporal, para las personas que nos están viendo y tienen interés de pues, saber cómo está reglamentada esta ley de empleo temporal, ¿cuáles son pues, las generalidades que va a tener esta reglamentación? Pues básicamente la reglamentación, hasta donde conozco en el proyecto extraoficial, porque el oficial todavía no está publicado, lo que regula es cuál va a ser la modalidad en que se van a hacer las contrataciones, cómo se va a manejar el tema del registro en el Seguro Social, cómo se va a manejar la modificación de ciertos horarios cuando estás contratando por más tiempo y situaciones de esa naturaleza. Pero lo que yo quisiera rescatar en este instante es lo siguiente. Ya mencionamos la ley del trabajo temporal y su reglamento. También está el trabajo en el extranjero, que se firmaron los convenios tanto con Canadá como con Estados Unidos para que algunos compatriotas puedan ir a dar su mano de obra en ciertas plantaciones porque son actividades eminentemente agrícolas. Pero ¿qué es lo que sucede? Por alguna razón la actividad sigue frenada.
¿ah? Y ahí es donde viene la problemática, porque no logramos romper ese dique que nos está frenando, que nos está frenando, que nos está frenando. Retomando, la ley del trabajo por horas lo que hace es rescatar espacios en los cuales no había ninguna actividad. Y yo creo que ahí estriba un poco la problemática de la falta de capacidad o de visión que a veces tenemos nosotros como hondureños. ¿Qué es lo que quiero exponer? Por ejemplo, y ahí viene todo el problema de seguridad también. Digamos que McDonald's, Burger King, Popeyes o cualquier restaurante en el que tenemos ya una base de empleo permanente que está funcionando y por X razón, ya sea por costos directos, por costos indirectos o lo que sea, yo tengo que cerrar ese restaurante a las 10 de la noche. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo perfectamente, si elaboro un plan de actividades adecuado, yo puedo contratar 3, 4, 6, 8, 10, 12 personas para tener actividades después de las 10 de la noche y posiblemente no cerrar el restaurante en las 24 horas. Si tengo un buen administrador, si tengo buenos meseros, si tengo un buen cocinero, etc. Entonces yo podría tener perfectamente una imagen de espejo de mi empresa trabajando 12 horas con un horario permanente y 12 horas con un horario de trabajo por horas, porque de eso se trata, de rescatar actividades donde no las puedo realizar por los costos que tiene la ley en términos generales. ¿Qué es lo que ha pasado con el Código de Trabajo nuestro? Que toda actividad tiene que tener un finco de 3 patas. ¿Qué es eso? El sector obrero, el sector empresarial y el sector estatal. Esas 3 patas son las que me van a definir toda la actividad económica. El gobierno definiendo las leyes y las condiciones, la empresa privada estableciendo la inversión y las actividades que permitan un desarrollo económico y el sector trabajador capacitándose para prestar el servicio más adecuado. ¿Qué sucede? Que aquí siempre cojeamos de alguna de esas 3 patas, porque muchas veces el Estado en su papel de definir las políticas de desarrollo laboral del país, lo único que hacen es generar condiciones que le tiran la carga a la empresa privada. ¿Eso qué incide? En que posiblemente yo podría contratar a 5 personas, pero con todas las cargas sociales que me dieron, a lo mejor solo termino contratando 2 o 3. Eso obviamente infla el desempleo. Segundo, el sector obrero en muchas ocasiones no tiene las capacidades o no tiene la voluntad para trabajar adecuadamente y entonces muchas veces la actividad no es lo suficientemente productiva y eso obviamente mina nuevamente lo que es la solidez en la actividad económica. Muchos dirán en este momento, ¿está defendiendo a la empresa? No es el punto, porque el punto al final es que si la empresa se ganó 1 millón de lempiras, y con la misma actividad bien hecha se pudiera ganar 10, seguramente el empresario va a ganar mucho más. Nadie lo va a discutir, para eso invierte. Pero si ganó mucho más, le va a sobrar mucho más y posiblemente va a poder invertir en que las capacidades y las condiciones de trabajo sean mucho mejores. O puedo contratar más. Porque, ¿qué pasa? Si yo abro un restaurante y me va bien y tengo 20 empleados y me va perfectamente bien, bajo esquemas económicos, puedo abrir otro y puedo tener 20 más. Y si me fue bien en los 2, ya lo puedo hacer en un movimiento multiplicador y tener 4 restaurantes en vez de 2. Claro, para eso se ocupa que haya una actividad económica que sea sana y que sea productiva y que beneficie colectivamente a todas las personas. ¿Qué pasa con lo de las ciudades modelo? Perfecto. La Lima, Tela, San Pedro Sula, La Ceiba en su momento nacieron prácticamente como ciudades modelo, porque nacieron de un enclave bananero. ¿Qué fue bueno? ¿Qué fue malo? No lo sé, pero sé que hasta el día de hoy muchas personas viven de eso, han vivido de eso y generaciones enteras han trabajado alrededor de esto. Entonces no es cómo se haga la actividad de la ciudad modelo, sino que cómo la administremos. Porque ¿qué es lo que sucede? Siempre pensamos que hay un as bajo la manga o algo debajo de la mesa y que hay una movida. Posiblemente. A mí no me preocupa que haya movida o que no haya movida. Me preocupa que la actividad económica sea bien hecha para que desarrolle los efectos económicos que requerimos como sociedad y que, por supuesto, el gobierno y el Estado se puedan
percatar de que esa actividad se está desarrollando de tal manera y generen el marco jurídico que obligue o que dé las condiciones a que todo ese producto que se desarrolle en ese sitio se disemine en toda la sociedad. Porque el problema no es que haya dinero, el problema es que necesitamos dinero, pero muchas veces, aunque hay dinero, el dinero no paga el precio social que tiene que pagar. Entonces, cuando el dinero no se desarrolla adecuadamente y no va a ser reinvertido en la sociedad, en el empleado, en las condiciones de trabajo, en la salud, en la capacitación y en todos esos esquemas, entonces ese dinero es un dinero que no sirve para nada. Porque si se quedó en 2, 3 manos, cuando hay 1.500.000 personas desempleadas y hay 1.500.000 personas que necesitan una cama en un hospital y no la tienen, entonces definitivamente ese dinero no está pagando la cuota social que tiene que tener. Y yo creo que ahí estriba el problema y por supuesto, para cerrar, yo invitaría al amigo Durón, al amigo Baquedano, al COEP, a la empresa privada, a la empresa pública, a la microempresa, a todas, que busquemos un esquema en el cual todos los capitales, pequeños o grandes, paguen una cuota social y que ese dinero sea reinvertido de alguna forma para que podamos desarrollar más actividad. Inversión bien desarrollada implica más posibilidades de seguir invirtiendo y de seguir creciendo como país. Sí, y bueno, influye grandemente pues el cambio de mentalidad de ambos sectores. Los empresarios, por ejemplo, bueno, la misma ley dice de que los obreros tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa, pero nomás nunca de las pérdidas. Pero eso realmente nunca se aplica. Claro, hay de empresas a empresas, tampoco se puede partir de la deducción de que todas las empresas son multimillonarias. No todas las empresas son así, pero sí hay. Claro. Y esas que hay, pues tienen la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y muchas veces no lo hacen. Y eso ha creado pues de que personas se aprovechen de esa coyuntura y tengan un discurso pues que promueve un divisionismo que les conviene a ellos. Pero se debe cambiar porque yo conozco empresarios que dicen, bueno, yo no voy a capacitar a mi empleado porque voy a meter dinero para capacitarlo y esta persona cuando está capacitada de seguro se me va a ir a otra empresa y la otra empresa va a salir beneficiada con el dinero que yo lo capacité. Entonces no lo hacen partiendo de esa idea y ¿qué es lo que pasa? Ese empleado que se queda 10 años en la empresa donde está y nunca mejora su productividad porque no es capacitado. Entonces ni pasa lo que dice de que se va a ir a otro lado, ni se aprovecha él de mejorar a su empleado. Entonces se queda una mediocridad increíble en el cual pues no se traduce en una mejor producción de la empresa y ni tampoco fomenta el desarrollo pues profesional de las personas. Entonces así no se puede crecer, se debe de fomentar, de que se capacite a las personas para que tengan una mejor productividad y las personas que son capacitadas dentro de una empresa, que ya eso no, pues quieren más a su empresa al tener mejores condiciones de vida y trabajan con más cariño y más amor y no lo ven como un esclavismo, que van a estar pues todo el día esperando que sean las 5, solo para que sean las 5 e irse, ¿no? En vez de estar trabajando todo ese tiempo, por un lado. Por otro lado, también los trabajadores tampoco pueden esperar de que vivir, o sea, sin crecer profesionalmente, sin crecer en la producción y mejorar en sus capacidades, pues estar constantemente esperando mejoras y mejoras y mejoras y planear vivir toda la vida de esa forma con el mismo puesto haciendo lo mismo. Entonces, pero también el Estado tiene que crear las condiciones de que esta persona tenga posibilidades de poder crecer. Y esto es lo que ha faltado en nuestro país. Estas son las imágenes que vemos diariamente en la Secretaría del Trabajo, personas esperanzadas por ir a buscar un puesto de trabajo, pero no son guiadas de una forma en que puedan tener mayor posibilidades de que sean contratadas. Cosas elementales como, por ejemplo, redactar su propio currículo vitae. Es algo elemental, el currículo vitae es la carta de presentación del trabajador y si lo hace bien o lo hace mal, eso da ya mucho que decir de la capacidad y eso hace de que sean eliminados. Personas así es muy común ver en el periódico los clasificados buscando una vacante o si no están en el Parque Central electricistas, lustrabotas, bueno, todo tipo de profesiones, ellos ahí esperando a tener la oportunidad de que alguien les dé una oportunidad de un trabajo o que les den algún trabajo que hacer, alguna actividad
aunque sea temporal, para que puedan ellos ganarse el sustento por lo menos del día y así subsistir. Entonces, es difícil, pero hay que ponerle ganas, hay que exigir al gobierno que haga pues lo que tenga que hacer. Sabemos, tampoco por descargo, no quiero decir que este gobierno es el culpable de todo, esto es algo que se viene arrastrando siempre, pero nosotros cuando vamos a las elecciones, pues el problema es que ellos mismos ilusionan a la gente en las campañas y les prometen el cielo y la tierra y rápidamente pues todo eso diluye, las promesas de campaña se diluyen rápidamente, entonces dejan a la gente con muchas expectativas. Entonces, empezando por ahí, pues hay que ser responsable con el pueblo y prometer lo que sí se puede cumplir y hacer el mejor esfuerzo para pues que no tengan tanta crítica o por lo menos tantas expectativas, pero lo cierto es que se eligen para que tomen decisiones y sean las adecuadas. La ciudad modelo pues va a ser una incógnita hasta que veamos un estatuto de la ciudad modelo realmente cómo va a ser, podemos ya comentar si podría ser positivo o negativo. Ahorita solo es una idea que se oye bien, pero dicho a la práctica hay mucho trecho y esperamos de que, bueno, a ver qué va a pasar, porque se habla hasta que pueda ser sometida a un referéndum o un plebiscito este estatuto, entonces no sabemos ni si va a ser realidad o no. Le agradecemos mucho, abogado, por estar con nosotros. No, ha sido un placer. Y pues nuevamente al pueblo hondureño decirles que si tenemos algún aspecto en el que vemos todo un camino negativo, creo que hay muchas cosas positivas. Solamente quisiera dejar un mensaje: todos tenemos que hacer bien la parte que nos toca. Con solo que hagamos eso, vamos a salir adelante. Bueno, un buen mensaje positivo para que lo tomen en cuenta y nuevamente felicidades por el Día del Amor y la Amistad. Nos dejamos con el programa Cuentas Claras con Eddie Quintero. Si uno ve las cifras, las personas que logran estudiar, ya sea en una escuela pública, en nivel nacional, es muy reducido. Las personas que logran terminar después de las huelgas y con la clase de educación que se está 100 años de atraso, como dice la UNESCO, a Panamá y Costa Rica, si le quita, pues se reduce todavía aún más las personas que logran graduarse de la Universidad Nacional Autónoma. Y las personas que logran tener un posgrado, pues casi ya un 1.5% o quizá un poco menos de la población. O sea que es un sector realmente pues especial y que son muy afortunados los que logran desarrollarse. Pero aún así, con todo ese esfuerzo, aún así eso no le asegura de que inmediatamente vaya a ser del desempleo y también la ley del empleo temporal. Justamente me dio curiosidad ver la estadística del INE que dice de que tarda más una persona del sexo femenino en encontrar una colocación. Se habla de casi 4 meses para una mujer y un poco menos de 3 meses para un hombre para encontrar un puesto de trabajo. Entonces se está hablando de que hay discriminación todavía en el sector laboral hacia las mujeres, eso por un lado. Por otro lado, estábamos hablando de que estos empleos de restaurantes o esos empleos que son tradicionalmente para personas que están estudiando y como nos explicaba el abogado, son personas que no tienen la idea de quedarse trabajando por toda su vida y hacer una carrera en ese lugar, pues colocado a un puesto de trabajo de acuerdo a su capacidad o a sus estudios. Puede quizá llegar a ser empleado, pero no con las condiciones que amerita ya sus estudios. Entonces, por un lado, las personas del sector empresarial exigen maestría, límites de edad, de sexo, una cantidad de requisitos importante para un puesto de trabajo que a fin de cuentas está mal pagado, no de acuerdo a lo que se pide. Y las personas que viven de un salario mínimo, por ejemplo, es imposible que tengan la posibilidad de llegar a desarrollarse de esa manera si no es con un gran esfuerzo, Y por eso muchas personas optan por la educación privada. Entonces, esa es una realidad, la excepción a la regla la regla más bien se convierte en la excepción, entonces preocupa porque no hay claridad. Y los políticos casi siempre, cuando hacen algunas cosas supuestamente por el bien común, pues sin duda alguna, hay a veces, o casi siempre, hay intereses
por detrás que le benefician a ellos y quizá coinciden y con el discurso y entonces pareciera que están haciendo cosas buenas, pero en realidad siempre hay intereses que lo mueven. ¿Qué podemos esperar de entonces de toda esta situación social que vive el país y cómo puede uno, pues el gobierno, qué podría hacer para poder generar estos empleos, aparte de traer una inversión privada, externa? Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué esperar? Pues lamentablemente... Muy difícil, 1,5 millones de personas desempleadas. Esto pues ya se puede relacionar con otros problemas como la inseguridad, personas que quizá se ven desesperadas porque no encuentran trabajo, optan por lo más fácil, que es ir a robarle el teléfono a alguien o ir a robarle la billetera, aprovechándose de robarle el teléfono a alguien que sí le costó y pues gastó quizá una gran cantidad de dinero para obtenerlo y venga alguien pues rápidamente se lo arrebate. Pero son las condiciones de la sociedad que así están en nuestro país y son muy difíciles y sin duda alguna pues debe prestar atención el gobierno con medidas más drásticas como la generación de empleos y atracción de la inversión. Se está hablando ahora de las ciudades modelos, pero sin duda alguna todavía hay más preguntas que respuestas. Y eso, como nos decía Daniel Durón, que aquí las cosas,